eso es otra cosa. Pero así, y todo, les envío mi admiración por todo el trabajo que hacen, el esfuerzo de entender esto y sobre todo, bueno, trabajar en la primera línea con los enfermos. Muy bien, pues. Bueno, todos conocen a Pablo, pero recordemos algunos hitos biográficos y literarios. Él nació en Santiago, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Católica, donde además obtuvo un magíster en Ingeniería Industrial, y luego hizo un máster en Ingeniería Económica en la Universidad de Stanford. Se dio a conocer literariamente el año 1996 al ganar el concurso de cuentos de Revista Paula con su relato Santa Lucía. Posteriormente publicó un volumen de cuentos, Vidas Vulnerables, y de ahí para adelante se dedicó exclusivamente a la literatura. Después de ese libro de cuentos publicó su primera novela, Madre que estás en los cielos, y posteriormente 5 títulos más, también todos novelas. Pero además de escribir, Pablo dicta talleres literarios en la Universidad de Finisterre hace más de 10 años y participa en la Fundación Iguales y en el Centro de Estudios Espacio Público. Así que tiene hartas actividades relacionadas también con la literatura. Pablo, ¿qué es para ti la literatura? Marco, primero es un lugar en el mundo, ¿no? No sé cómo decirlo de otro modo menos más concreto, pero creo yo que eso engloba toda la acción literaria, porque es una manera de estar, de entender el mundo, de habitarlo con palabras, de entenderlo a través de las palabras, porque la literatura es escritura, pero también es lectura. Principalmente yo diría que es lectura y menos tiempo del que uno invierte es escritura. Y bueno, para mí tiene dimensiones me produce un placer estético muy grande la buena literatura y aspiro a eso con mis propios escritos. También me produce una sensación de estar pudiendo conocer aquellos espíritus más raros, más únicos, más originales, ¿no? En los escritores y escritoras que leo. Entonces, esa especie de tener como una puerta de entrada al conocimiento humano en cuanto a las personas que además han trabajado en el conocimiento humano a través de su obra, es muy impresionante. Y entonces como la comprensión de lo humano quizás sea también una de las maravillosas eh, regalos que te da la literatura. Ahora tú eres ingeniero y como tal te viste enfrentado muchas veces a solucionar problemas concretos a través de un lenguaje muy especial que es la matemática. En cambio, como escritor, te ves enfrentado a otro tipo de problemas en los cuales tienen que ver más con los sentimientos, cómo expresar de mejor manera el mundo interior de los personajes, la emocionalidad, y que parece algo muy distinto al mundo tan preciso de la matemática. Eh, ¿Cómo se concilian estos dos universos que aparentemente son tan disímiles, la ingeniería y la literatura? Mira, yo diría que en la ingeniería, estudiando ingeniería, yo creo que me formé en cierta disciplina de la armonía, incluso también de la belleza, ¿no? O sea, cuando uno estaba trabajando no sé, en cualquiera de los cursos que hacíamos, mecánica de fluido, mecánica racional, redes eléctricas, termodinámica, en todo eso había mucha belleza. Y cuando tú lograbas entender el sistema que estaba analizando mediante las ecuaciones y los teoremas que se usaban para cada una de estas disciplinas, era un sentimiento el que tenías de decir que increíble lo que es incluso la naturaleza, ¿no? Porque a través de mecánica racional primero estudiamos la estática, pero después estudiamos la cinemática y la dinámica. En fluidos lo mismo. Entonces, había algo ahí que a mí siempre me emocionaba mucho. Y si tú piensas,
en la historia de la matemática muchas cosas fueron descubiertas porque eran bellas, sencillamente. Hay muchas anécdotas, no los voy a aburrir, pero en que hay personas que dicen, mira, esto está aquí y esto está allá, y si uno lo junta, mira qué bonito, no, sin saber necesariamente por qué ocurre. Y después termina siendo algo muy fundamental en el desarrollo de la matemática. Siempre pienso, por ejemplo, en el desarrollo de los números complejos. Alguien decía, empezaban a salir raíces negativas cuando se solucionaban ecuaciones de segundo grado, de tercer grado, salían raíces negativas, y la gente decía, bueno, ¿y qué hacemos con esta raíz negativa? Y a alguien se le ocurrió decir que la raíz negativa, la raíz de -1, era igual a i, que era un número imaginario. Eso fue lo primero, bonito el nombre, ¿no? Imaginario. Y después alguien dijo, bueno, pero todos los números pueden tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces apareció esta idea de decir que un número complejo era un número real más un número real multiplicado por i, y eso es un número imaginario. Entonces, no sé, 4 más i es un número imaginario. Yo creo que la gente cuando descubrió eso no estaba pensando en ninguna aplicación muy particular, ni nada por el estilo, pero hoy día, por ejemplo, en la solución de redes eléctricas, los números complejos son fundamentales. Se entienden las redes eléctricas, no sé, pues, las redes trifásicas y qué sé yo, a través de la matemática de los números complejos. Los números complejos en realidad llegan a muchas áreas hoy día muy, muy concretas del desarrollo ingenieril ya más, porque la ingeniería es la aplicación de todas estas, de la matemática y de las otras ciencias básicas a algo, digamos, que es el trabajo con esos elementos para poder entender diferentes sistemas y problemas que se te van planteando, ¿no? Como dilucidar algo que en un primer momento es muy complejo. Entonces, yo siento que la literatura es lo mismo. O sea, uno tiene un impulso narrativo muy fuerte respecto de una historia, de un personaje. Uno ve un personaje que se vuelve disponible en la imaginación de uno, y lo que uno hace ahí es finalmente, a través de la comprensión del humano, como decía, y de la belleza del lenguaje, es tratar de alcanzar lo más profundo de ese sistema que es la novela que tú estás escribiendo. Entonces, hay algo, en ese sentido, creo que no son tan diferentes, son lenguajes diferentes, sin duda, ¿no? Pero no son dos cosas que creo que tanto la ciencia como la literatura siempre han tenido un anhelo de belleza, que las mueve a lo largo de la historia. Y por otro lado, creo que yo también aprendí algo que en literatura es fundamental, que muchas veces no se ve, que es el rigor, es la voluntad, es la decisión de trabajar y entender y dilucidar y despejar y dar sentido a lo que estés analizando. Y eso requiere de mucho rigor al momento de trabajar, requiere de mucha... voy a decir algunos conceptos que yo uso en mi literatura, por ejemplo, de levedad, me acuerdo en matemáticas siempre cuando uno llegaba a un resultado leve era porque el problema estaba bien resuelto. Si el problema estaba lleno de números y de ecuaciones así medio chorreadas, simplemente algo malo estaba. La multiplicidad, la exactitud, por ejemplo, ese es un valor literario fundamental, la exactitud. Es realmente alcanzar con las palabras aquello que quieres decir de la manera más precisa posible, ¿no? La consistencia, todas estas son conceptos que yo le he robado a Italo Calvino en un libro precioso que tiene, que se llama 6 propuestas para el próximo milenio. La rapidez, por ejemplo, llegar lo más rápido posible a lo que quieres decir, pero sin perder, digamos, sin perder valor eh, de comprensión, ¿no? Entonces, yo veo que tienen una cercanía, y claro, lo que pasa es que la matemática es este lenguaje que tienes que aprender desde muy niño,
y que se va superponiendo una sobre otra capa y otra capa y otra capa, y cuando ya llega a los hamiltonianos y a las no sé, pues a las integrales triples y todo, si no has hecho un estudio muy concienzudo a lo largo de tu educación, sencillamente te pierdes. Entonces no es un lenguaje que se pueda compartir con tanta generosidad como se puede compartir el lenguaje literario. No es un lenguaje fácil, pero igual hay belleza, o sea, hay un denominador común en ambos. Y cuando tú escribes, Pablo, ¿estás pensando en los lectores mientras escribes? ¿Qué les vas a transmitir con la idea del relato que estás haciendo? ¿O simplemente te lanzas a escribir? Me quedé pensando en otra cosa. Hay escritores que se han inspirado muchísimo también en la ciencia, como les decía el mismo Italo Calvino, pero por ejemplo Balzac, que vivió en París en el momento álgido del naturalismo, y por ahí andaba dando vuelta, ¿cómo se llama? El naturalista alemán Humboldt. Humboldt sale de París a hacer su viaje a Latinoamérica, y, y lo que quiere hacer Balzac es contar el mundo en cada uno de sus elementos, ¿no? Y él empieza y dice, bueno, la vida en la ciudad, dentro de la ciudad, la vida en el teatro, la vida militar, la vida en la provincia, y así iba haciendo todo tipo de subdivisiones, y eso después lo lleva incluso más lejos el mismo Solá, más lejos en el sentido de la voluntad de la descripción exacta, quizás con menos genio que Balzac, porque Balzac al mismo tiempo que plantea toda esta idea también es una mente revolucionada, no es tan preciosista. Pero también quiero decir eso, que yo creo que hay vasos comunicantes sin duda entre la ciencia y la literatura. Respecto de lo que me pregunta en cuanto a si pienso en un lector, mira, es que yo he tenido la suerte de que tengo muchos lectores y son todos diferentes, y todas diferentes, y cada vez que voy a una feria del libro, bueno, cuando se podía ir a una feria del libro o a una librería a firmar un libro recién salido, sencillamente me encontraba con caras que no las tenía en ningún radar, ¿no? Entonces tengo algunos lectores cercanos que yo les paso mis libros cuando en borrador. Son 3 personas en realidad, 2 escritores y mi marido, y esas personas tampoco las tengo en la cabeza en el minuto, porque yo creo que sería muy inhibitorio, no sé, de estar constantemente tratando de darle en el gusto a alguien. Sencillamente me dejo ir. En literatura hay flujo y reflujo, ¿no? Hay como y una de las cosas difíciles muchas veces es poder fluir hacia adelante y escribir y dejarte ir y meterte en tu historia y en tus personajes y en lo que está pasando, e ir detrás de ellos, ¿no? Entonces ese flujo hay que seguirlo y ese flujo no puede estar coartado por ninguna fuerza externa, porque sencillamente te empiezas a crispar y a encerrar y finalmente te olvidas de los personajes y empiezas a pensar en, no sé, en tu ego o en la opinión de quizás quién. Entonces, y después en el reflujo, sí, en el reflujo cuando uno ya corrige, yo no corrijo pensando tampoco en un lector específico, pero sí corrijo con una especie de eso que les decía, de rigor. Ahora estoy en este minuto corrigiendo ya las pruebas de imprenta de mi novela y me doy cuenta que he pasado por arriba de cada frase, no sé, 30, 40 veces. Del principio, 100. Y después ya mucho en adelante también. Creo que hay ahí un trabajo para volver lo que uno está haciendo, bueno, lo más visible, porque yo pienso en esas cosas. Por ejemplo, digo, aquí yo estoy contando algo o estoy haciendo que el lector vea lo que estoy contando. Y yo creo que uno lee con un visor de imágenes. Y eso es lo que te permite de manera más natural entrar en una novela y olvidarte de lo que pasa afuera, ¿no? Es como cuando los lectores entran de esa manera en la novela, sencillamente pierden la suspicacia del lector, pierden el sentido de lo que está pasando y entran en ese mundo y son capaces de imaginárselo. Entonces, esa es una pregunta.
mi lector es capaz de imaginarse lo que le estoy contando, y muchas veces eso hace que algunos pasajes que se vuelven argumentativos, sencillamente tú los corriges y dices, mira, aquí lo que están leyendo es mi pensamiento, pero no están leyendo a ese personaje con esa otra personaje y las circunstancias que están. Entonces, ¿No? ¿Y cuál sería el límite de la corrección? ¿En qué momento paras de corregir? paro cuando me aburro y cuando me lo quito, o me lo quitan de la mano, casi siempre es al mismo tiempo. Ahora, después de esta corrección, hay una corrección que se llama, de una manera muy fea, que se llama ortotipográfica, que es una persona que chequea hasta la última mayúscula y ese tipo de cosas. Eso vuelve a mí, lo leo última vez y ya, bueno, ahí ya se va a imprenta y se acaba nomás. Pero yo no se lo entrego a la editorial hasta estar absolutamente conforme con el texto. No, nunca he entregado un borrador y en la editorial me celebran eso porque dicen, bueno, tú entregas las novelas listas, cosa que a mí me parece que es como un mínimo, ¿no? Es lo lógico. Pero, pero hay escritores que parece que son más así, más de fluir y poco volver atrás. Un poco Porque lo que riguroso. pasa es que en la corrección hay algo que es muy bonito, que es como comprender uno su propio estímulo, ¿no? Al fluir hacia adelante uno se está dejando llevar por la imaginación, pero después al ir limando, cincelando, dando forma, uno va comprendiendo más dimensiones de su propia, de su propia historia y su propia escritura. En los relatos hay muchos elementos importantes, pero hay tres cosas que son bien fundamentales. La construcción de los personajes, la trama, el argumento que sea sólido y también la técnica narrativa perfecta. ¿De cuál de esas tres cosas te preocupas más tú? Yo no sé si estaría tan de acuerdo contigo. Yo creo que las cosas fundamentales en una novela, uno es el narrador, que podríamos decir que se equivale con lo que tú llamaste técnica narrativa, ¿no? Que es encontrar una voz o unas voces, de manera que lo que vayas a contar pueda tener la máxima, digamos, amplitud, y que sea verosímil, y que abrace al lector, ¿no? Y que el lector se sienta, digamos, cómodo y cobijado dentro de esa voz narrativa. Pero creo que lo principal y más fundamental por lejos en la literatura son los personajes, sin duda, porque a través de ellos es que nos movilizamos en nuestras emociones. Uno siempre que está leyendo una novela está amando a un personaje, odiando a otro personaje, queriendo decirle algo, sintiéndose representado, sintiéndose ajeno. Todo este amor-odio, ida y venida con respecto al personaje es una conversación intensa que como lectores tenemos con la novela, y eso siempre es porque pasa por otro ser humano con sus circunstancias, con sus características, con su personalidad. Y eso hace que nosotros, en nuestra individualidad más profunda y silenciosa, no hay nadie que esté viendo esa conversación. Entonces es muy privado y permite una conversación muy libre. Y en ese sentido, creo yo también que los lectores muchas veces buscan algún tipo de, ¿cómo decirlo?, buscan una honestidad profunda de los personajes, aunque esté tapada por miles de formas socioculturales de disimulo y lo que sea, pero que uno pueda llegar a entender la naturaleza de ese personaje en profundidad, de manera a poder tener esa conversación en plenitud. Esa conversación creo yo que es finalmente el ejercicio de la lectura. Entonces, y sin personaje, porque yo diría que un escritor lo que hace, los escritores en general somos personas que buscamos muy decididamente encontrar una mirada, una voz, un lugar en el mundo. Somos como trabajamos la personalidad, porque la personalidad lo es todo, y eso se lo traspasamos
nuestros escritores, a nuestros personajes, y eso, a través de esos personajes fluye la corriente de la personalidad hasta el lector. O no sé si personalidad, es casi una identidad también. O sea, es ser una persona. Eso creo que es muy lindo la literatura, porque la literatura desafía completamente el pensamiento de masa. No, Te que quiero obliga, escuchar esta charla, pero no ¿perdón? Por favor, puedo. silencia el micrófono, Amparo. Amparo. No sé. Ahí. Entonces, eso es muy... Mónica, por favor, silencia ese micrófono. Amparo, Volumen. creo que es No. Amparo la que suena. Amparo, por favor, tu micrófono. Siléncialo. Entonces eso es lo que decía, que hay unos... Y por eso siempre hablamos en los talleres, que Marcos tuvo un taller conmigo, y yo siempre decía, tienen que evitar los lugares comunes a como dé lugar, porque el lugar común es un pensamiento de masa, y es algo que sencillamente dice muy poco, porque cuando uno habla de promedio, sencillamente lo humano desaparece. Entonces, la particularidad de esos personajes, la originalidad de esos personajes, el ser capaz de transmitir lo único que ellos son, que no son un personaje, no hay ningún personaje que pueda ser sencillamente un hombre masa. A no ser, bueno, claro, hay algunos escritores que han buscado eso y lo han hecho finalmente creando personajes muy originales. Y eso, ahí está, creo yo, la gran conversación de la literatura, y que te permite a ti como lector tener una experiencia también única, porque es tu identidad conversando con esas otras identidades que están en el libro. No te oigo, Marco. No te oigo. Ahora. Me habían silenciado a mí. Te decía que después de tu volumen de cuentos Vidas Vulnerables, publicaste solamente novela. ¿Por qué no volviste al relato corto? ¿Te acomodan más los textos largos? ¿Prefieres la narrativa más extensa? No te sabría decir, son cosas como que me ha ido ocurriendo. Yo ahora, paralelo a esta novela que voy a sacar, he estado escribiendo cuentos. Ah, ya. Llevo algo así como 4 cuentos escritos. Y no sé, yo creo que puede tener que ver con ciertos ritmos propios, interiores, como te decía, estos flujos. De repente uno imagina una circunstancia que son varios personajes con una secuencia de elementos que están de por medio, y eso te lleva naturalmente a una novela. Mientras que los cuentos son como una especie de reloj así exacto, y que parten y terminan, bueno, y terminan con el knockout de Cortázar o la epifanía de Joyce. Depende del estado en que estoy, pero hasta ahora en esa secuencia de novelas, desde Madre que está en los cielos, que la empecé a escribir en 2003, hasta esta novela, que no puedo decir el nombre porque me retan en la editorial, ha sido eso. Ahora, he tenido momentos como Jardín podría pensarse que es un cuento largo, ¿no? Claro. Es una novelita, una novela breve, un cuento largo, tiene 70 páginas, es una circunstancia muy acotada, es una familia enfrentada a un solo elemento que revela mucho de ello, pero no tiene más de 8 o 9 situaciones, escenas, digamos. Claro, un cuento, pues, en general hay gente que dice que los cuentos deberían tener 3 escenas o 5 escenas, ¿no? Todas cosas que no necesariamente no hay regla en esto, pero yo diría que a Jardín no le alcanza para novela, pero sí, y es una de mis novelas que mejor apreciación ha tenido, así que de repente debería recuperar el trabajo en textos más breves, Relato más porque corto. parece que ahí tengo algún tipo de capacidad.
A propósito que ya tocaste el tema de Jardín, esta es una novela muy especial en que su protagonista, una mujer ya anciana, viuda, debe dejar la casa en que ha vivido toda su vida con su familia. Y dentro de esa casa hay un elemento fundamental que es su jardín, que es esencial para esta persona. ¿Hay algún rasgo autobiográfico también en esa novela? Mira, en todas mis novelas hay un elemento autobiográfico, y la manera que he encontrado de explicarla es una manera biológica, así que ustedes me entenderán, porque en general las cosas que me gusta escribir son conflictos que me ha tocado vivir o presenciar muy de cerca o estar involucrado en ellos por una razón o por otra, y contar todas las dimensiones que esos conflictos disparan en las diferentes personas que estuvieron involucradas. Entonces, por ejemplo, el Jardín sí tiene una raíz autobiográfica. Mi madre tenía una casa, tenía un jardín, era una mujer que era paisajista, tenía una colección de plantas preciosas, pero al mismo tiempo yo inmediatamente empiezo como a irme por el lado de la ficción, porque uno me da más libertad, otro me da libertad en el sentido de que puedo crear un personaje que tenga no sé, un aliento especial, quizás más específico para esta historia que estoy contando. Y al mismo tiempo no tengo que andarme como encogiendo por pudores míos o pudores ajenos, ¿no? Entonces, si ustedes lo piensan, mis novelas son, en su núcleo, el núcleo de las novelas son temas de mi vida. Pero, y el entorno, digamos, la pared celular o la membrana celular es también el entorno cultural, social de mi mundo. Pero todo lo que hay entre medio, no sé, ustedes dirán cuáles son esas cosas, como las vacuolas y los aparatos de Golgi, no sé cuáles cosas más están ahí flotando, eso es todo inventado. Entonces yo creo escenas que no necesariamente existieron. La mayoría de las escenas que yo cuento no necesariamente existieron o están levemente inspiradas en una escena de la vida real, pero están transformadas para mayor gloria de la novela y mayor potencial dramático de la historia que estoy contando. El drama de una escena, lo hemos hablado también en taller, una escena en literatura donde hay un diálogo, donde las personas con sus fuentes vitales se enfrentan los unos con los otros y hay un roce, esa parte de una novela es un relicto que quedó del teatro y de la dramaturgia del siglo XVII, del siglo XVIII, y entonces hay un contenido dramático ineludible y uno no puede escribir una escena tal como hubiera sido en la realidad, porque en general serían bastante aburridas, además, o serían bastante caóticas. Uno las conduce de manera de que ahí florezca algo o se incendie algo mejor. Es mejor la metáfora. María, en esa novela obviamente habla de la distribución y ejercicio del poder al interior de una familia y también de la sensación de arraigo dentro de esa casa, ¿ya? ¿Cuán importante es para ti esa sensación de arraigo en la vida? Mira, lo primero que dices del sentido del poder es algo que yo venía escribiendo sobre temas familiares ya hace tiempo, pero recién diría yo que a partir del 2010 en adelante me empecé a dar cuenta de cómo finalmente muchos de los problemas familiares se dan porque de modos subterráneos se ejerce una forma de poder, de coacción, de incluso de humillación. Entonces, eso es lo que a mí me interesó, cómo en esta familia se distribuía el poder. ¿Quién tenía el poder? ¿Por qué? Además, y justo es una familia en que el padre ha muerto. Entonces, lo interesante aquí es saber cómo se hereda el poder incluso, ¿no? Si lo hereda la mujer, si lo hereda el hijo mayor, si lo hereda el otro hijo. ¿Quién interpreta a quién? También me interesó mucho esas
luchas que muchas veces dan los hijos a propósito de las peleas no resueltas de los padres o de las diferencias no resueltas de los padres. Y que los padres, a través de una rutina y del amor y de la cercanía, son capaces como de dejarlas un poco de lado, pero muchas veces los hijos esas diferencias se enraizan y vienen a aflorar en la generación siguiente con mucha ferocidad. Entonces eso me interesó mucho. Y el tema del arraigo, a mí me pasó con esta novela que siento que no sé cómo decirlo, o sea, hay una persona que tiene 75 años, que ha vivido 50 años en un mismo lugar, y que ese lugar no solamente es un lugar, porque uno podría decir, bueno, yo vivo hace 50 años en mi apartamento, ¿qué importa? Digamos, ¿no? Pero ella ahí ha encontrado una forma de identidad, una forma de pertenencia, la identidad de ser una gran coleccionista de plantas, la identidad de ser la pertenencia a ese lugar. Ella planta todo ese jardín de cero y lo ve, y a los 50 años tiene sus grandes árboles que la acompañan. Y finalmente un lugar de memoria. Ahí han nacido todos sus hijos, y ha muerto su marido, y en el jardín la presencia del marido está muy viva y muy bien representada, ¿no? Entonces, ¿cómo no poder respetar eso? ¿Cómo hacer para que el mercado inmobiliario no sea tan feroz como para sencillamente dejar a las personas sin alternativa, muchas veces teniendo que abandonar lugares donde les gustaría morir? O sea, yo me imagino que a Julia, ¿no? Julia se llama, perdón, que me confundo yo con mis personajes, porque Julia es la de La madre que está en los cielos. Madre que está en los cielos. Que esta mujer quiera ahí realmente terminar su vida. Son sus raíces, son sus raíces. En este caso estoy hablando de manera metafórica, pero también real. Bueno, y una de las escenas más importantes de la novela es cuando vemos las raíces de este jardín expuestas, ¿no? Y es como un acto obsceno al que asistimos. Ahora, en esa novela hay una frase ahí, dice que uno jamás escapa a las fronteras de la familia. Yo creo que no, uno siempre, ¿cómo decirlo? No sé si que, no sé si es que no escape a, o sea, yo por ejemplo he escapado a las fronteras valóricas de mi familia, ¿no? Yo soy un hombre que, mi familia es una familia católica, bastante conservadora, no sé, todos fuimos a colegios católicos, conservadora en lo valórico, no políticamente. Y claro, un hijo gay sencillamente no tenía una cabida en una familia como esta, italiana además, mucha ascendencia italiana, mucho machismo italiano, todo eso. Pero claro, uno, incluso liberado como yo me siento de esos lastres, todavía mantengo una conversación con esa familia, con ese mundo, con la memoria de mi padre y la memoria de mi madre. No sé, aquí habrá algún psiquiatra, no sé, yo sigo todavía conversando en mis terapias y en las cosas que hago para mantenerme sano mentalmente. Siempre esa conversación es inevitable. Y quizás a eso me refería, que estamos siempre, y también lo veo como cuando se acerca el final el final de un padre, de una madre, de un hermano. Es como uno no se puede desentender, uno no puede decir, mira, no, sabes que yo estoy en Tumbuctú, no me importa. Sencillamente te importa, te pesa, te moviliza, te apena, y son lazos muy profundos. Exacto. En la novela Madre que estás en los cielos, que fue la primera que escribiste, que te consagró como escritor no solamente aquí en Chile, sino también en el extranjero, ahí tratas de una historia familiar, ya en que una madre, a través de la escritura de sus memorias,
trata de reconstruir las relaciones con sus hijos y darse cuenta a medida que va sucediendo en el tiempo lo equivocado que estuvo en muchas de sus actuaciones, viviendo en un entorno muy conservador, autoritario, con un padre también, un marido de ella autoritario, y en el tiempo se va dando cuenta que ha tratado de hacer lo mejor posible con sus hijos. Y cuando uno lee esa novela, al comienzo siente que esa mujer ha tenido actitudes tan terribles con su hijo que siente rabia, puede llegar a odiarla en algún momento, pero a medida que transcurre la novela, esta mujer, uno se da cuenta que ha dado todo lo posible para hacer lo mejor de los hijos, y finalmente uno llega a quererla. ¿Cómo pudiste ver esa dualidad en el personaje, ya que llevas al lector finalmente a terminar amando a ese personaje? Mira, no fue algo deliberado, sino que sencillamente me metí en ese personaje y en sus razones, y no, como decía al principio, no la oculté. Como ella escribe en primera persona y está muriendo, entonces está sometida sencillamente a una especie de test de verdad enorme, porque no se va a venir a mentir a sí misma cuando le quedan 8 meses de vida, ¿no? Entonces, como que se dice la verdad a sí misma. Y creo que quizás ahí está la razón de lo que tú dices, que uno finalmente termina por quererla, porque comprende por qué hizo las cosas y comprende que se equivocó muy gruesamente más de una vez, y al mismo tiempo ella se da cuenta de sus errores, ¿no? Y los trabaja y se los plantea y dice, ¿por qué hice esto? ¿No? Y en ese trabajo de autenticidad, podríamos decir, de verdad consigo misma, creo yo que uno termina por decir, bueno, aquí hay una persona que por lo menos es moralmente íntegra, a pesar de que de repente usó una moral prestada, la moral católica, para atormentar a sus hijos, o una moral, por ejemplo, como estética, incluso con la que incurren en el conflicto que tiene con una de sus hijas, porque su hija no es la hija que a ella le hubiera gustado tener. Así todo es una persona que es moralmente íntegra, creo yo, porque no esquiva sus responsabilidades y trata de comprender por qué hizo una cosa o hizo la otra. Yo creo que ahí está. Y yo lo único que hice fue seguirla a ella y tratar de ser lo más... por ejemplo, hay muchas cosas ahí que... yo conocía mucho a mi madre, le teníamos mucha cercanía yo presentía mucho de lo que ella estaba pensando. O sea, a mí me bastaba verla para saber en qué estado de ánimo estaba, o cómo le cambiaba la mirada de un momento al siguiente y qué era lo que le había molestado. Ese tipo de conocimiento, pero yo nunca conocí el mundo argumentativo interior de mi madre, porque igual era una mujer pudorosa, decía lo que se debía decir, lo que no se decía se lo callaba. Entonces yo ahí tuve que hacer un ejercicio de imaginación enorme para pensar cómo una mujer como ella es capaz de, cómo ella ve su vida y desde dónde la ve. Y eso fue muy estimulante. En tu última novela, Desastres Naturales, abordas la relación compleja entre un hijo y su padre y las dificultades que ese hijo ha tenido por su homosexualidad, ambientada en un Chile muy distinto al Chile de hoy. Claro. Eh, ¿Cómo llegaste a escribir esa novela? ¿Cuál fue tu idea al hacer ese relato? Mira, yo partí por una circunstancia muy rara, porque en el fondo yo tenía la memoria de un viaje que hicimos con mi padre, mi madre y un hermano mío al sur a finales de 1971, en un Fiat 125. Y fuimos por primera vez al sur y conocimos, bueno, vimos los lagos, los volcanes, Valdivia, llegamos hasta Chiloé. Y a mí ese viaje no se me ha olvidado nunca. Me acuerdo de todo con un detalle
gigantesco, así, pero realmente casi, y me dice, pero ¿cómo te acuerdas de eso? Bueno, me acuerdo. Y seguramente entonces había ahí una emoción grande, importante, que grabó eso en mi memoria. Bueno, yo creo que una de las cosas que ocurrió es que por primera vez estábamos juntos los cuatro. O sea, mi padre había perdido su fábrica porque se la habían expropiado, entonces no tenía mucho que hacer por primera vez desde que yo lo conocía. Yo había nacido 10 años antes de ese viaje, y de repente tenía a mi padre disponible para mí, que era una cosa que no ocurría, sencillamente, ni siquiera en las vacaciones, porque en las vacaciones andaba preocupado de que tenía que hacer no sé qué, no sé cuánto, después dormía siesta, bueno, era todo más o menos. Aquí al revés, estábamos los cuatro dentro de un cubículo, juntos, en una aventura, en que además se produjo una cercanía entre el hijo y el padre, el hijo y el padre son dos personas absolutamente distintas, y el padre encuentra en este hijo ciertas virtudes que ayudan a la aventura común. Entonces ahí se produce algo así como un momento mágico, ¿no? No sé si mágico es la palabra, pero un momento virtuoso familiar. Esto además sometido a situaciones de aventura, ¿no? Nos tocó la gran erupción del volcán Villarrica, que fue el 29 de diciembre del 71, y mi padre tuvo unas reacciones, y mi madre, bastante heroicas, ¿no? Entonces, toda esa mezcla, yo decía, yo tengo que contar esto, tengo que contar, pero al principio no tenía conciencia que lo quería contar porque había significado un momento único en toda mi vida de unión con mi padre. Solo al escribí esas 40, 50 páginas, no me acuerdo qué fue, y dije, ¿por qué lo estoy contando? Y ahí lo comprendí. Y lo empecé de nuevo, aunque conservé las anécdotas principales, la erupción y todas esas cosas, lo conté ya desde el hijo contando la historia de él con su padre, ¿no? Entonces, como para darle cohesión. Y después tenía este inicio, ¿no? Y después tenía el final. El final es la muerte del padre, que es una situación que a mí me marcó mucho. Entonces tenía la muerte y ese momento iniciático, ¿no? Y después dije, bueno, ¿y qué hay entre medio? Y eso fue como lo que después creé, y que es finalmente el camino de separación de ese niño que se siente cerca a su padre a los 10 años, hasta el niño que siente que su padre es prácticamente un extraño cuando está muriendo. Y él entre medio se ha transformado completamente de un niño imberbe en un hombre gay, homosexual, con todos los dolores y los problemas que le implica en una sociedad machista que está, digamos, representada por la figura del padre. Entonces, esa es más o menos la estructura de la novela. Y el camino, y quería plantear también el camino, la dificultad del camino del descubrimiento sexual cuando no tienes ninguna guía, cuando ni en el colegio te dicen nada, ni tus padres te dicen nada, y sencillamente tú eres un explorador en tierra ignota, y estás sometido a muchísimo riesgo, a muchísimas confusiones, y a una carga de culpa y de autocensura y de, o sea, deseo que explota, y después todo eso se transforma en culpa y después vuelve a explotar el deseo. Es un ir y venir muy doloroso, y creo que era importante poder contarle ojalá los padres lean esta novela para que entiendan que para un hijo gay, o me imagino que es exactamente lo mismo para una hija lesbiana, y más todavía para una hija o hijo trans, es muy fuerte todo ese proceso. Y claro, hasta mi época, los hijos lo vivían solos, en la más radical soledad y rodeados por el miedo. Entonces, ese era quizás el fondo de la historia entre medio de la relación del padre y del hijo. Como el hijo, además, incluso a medida que va, trata de encontrar
situaciones, posibilidades, dice, bueno, si me voy a una beca a Estados Unidos, a esas becas de la Fulbright, no la Fulbright, una que había en Youth for Understanding, creo que se llama, Sí. capaz que ahí como que me pueda estar más libre y entenderme mejor, pero la mamá le dice, no, mijito, usted no sale de acá porque usted es un niñito de familia y no se mueve de la casa y no va a alojar en ninguna casa que no sea la suya. Bueno, de esas cosas, muchas, ¿no? Como también ahí había indicios de lo que estaba pasando conmigo y sencillamente no fueron vistos. Ahora, de nuevo, yo hablo en primera persona, pero hay prácticamente todas las... Por ejemplo, esta escena de cuando yo fui a pedir, supuestamente yo fui a pedir a Youth for Understanding, no existió. Es una cosa que yo inventé, yo me la inventé en la cabeza y ahora ya me la creo que fue verdad. Y toda la escena en que el niño lucha por encontrar un espacio de libertad y eso es cerrado, yo no tengo recuerdo de que haya ocurrido de esa manera. Yo nunca fui a una oficina de Youth for Understanding y nunca di ninguna prueba ni nada. Entonces me explico que voy poniendo la tensión narrativa en los momentos dramáticos. ¿Y escribir esta novela significó de alguna manera hacer las paces con tu padre en forma retrospectiva? Mire, yo había hecho las paces con mi padre antes, porque comprendí también la dificultad de convertirse en un ser humano con tus intereses, con tus búsquedas, con tu, digamos, él era un emprendedor con tus emprendimientos, y él era un hombre que tomaba muchos riesgos, y al mismo tiempo era un hombre trabajador y dedicado, muy dedicado a su trabajo en esta fábrica familiar y a su familia. Entonces, yo creo que también comprendí que él era hijo de su época y era hijo de su familia, de sus padres, los dos casi prácticamente nacidos en Chile, pero a los 2 años de llegado mis bisabuelos a Chile, nacieron mis abuelos aquí. Entonces, también me doy cuenta de que cada uno es hijo de su historia y de su familia y de su tiempo. Y ese tiempo que vivíamos, todo el tiempo de los 70, los 80, ustedes se acordarán que durante la dictadura el sexismo era brutal, o sea, el machismo era tremendo, porque incluso como que Pinochet como que acrecentó el peso machista, ¿no? El hombre del regimiento, la mujer decorosa y no sé cómo decirlo, como doméstica, ¿no? Entonces, muy tremendo toda esa época. Y todo esto vivido en un país tremendamente conservador en ese sentido. Lo que estamos viendo ahora es algo formidable y a mí me produce mucha esperanza, sobre todo en el tema del feminismo, bueno, de los pueblos originarios, de la diversidad sexual, pero es algo que hasta el año 2010 era impensable. Hasta el año 2010 el sacerdote de la casa o el arzobispo tenían derecho a veto. Entonces, no era fácil. ¿Pero piensas que ha cambiado lo suficiente o todavía falta mucho por hacer, mucho camino por recorrer? No, esto ahora se tiene que ir institucionalizando, ¿no? Y queda por eso mucho camino que recorrer. La diversidad sexual todavía nosotros necesitamos el matrimonio igualitario con filiación y con adopción. Necesitamos una ley antidiscriminación que tenga una institucionalidad que trabaje para que el Estado no discrimine. Esto no solamente a la diversidad sexual, sino a todas las diversidades. Porque el Estado, por inercia histórica, hasta el día de hoy discrimina. Entonces, habría que tener, por ejemplo, algo que no ocurre hoy, una capacidad de estudiar si las leyes eventualmente tienen efectos discriminadores, los proyectos de ley. Hoy día los proyectos de ley se presentan así y nadie se pregunta si esto va a terminar discriminando a alguien o no. El Estado discrimina mucho
en sus servicios públicos, en Sename, en miles de dimensiones. Entonces, el Ejecutivo, que sería en este caso el Estado que más la parte del Estado que más nos preocupa, el Ejecutivo tiene que ser capaz de desarrollar una política de largo plazo con institución, con gente que esté trabajando día y noche para cambiar al Estado chileno y dejar de discriminar. Eso en diversidad sexual, pero por ejemplo, la asamblea paritaria es la asamblea paritaria, pero no tenemos lo mismo en el Congreso. En este minuto la ley de Congreso tiene una ley de cuotas que dice que hay que presentar como 40% de los candidatos y candidatas tienen que ser mujer, pero eso no implica que mitad y mitad. No está. Entonces, todo esto todavía hay mucha institucionalización que realizar. Y claro, son elementos algún día no va a existir la necesidad de desarrollar estas acciones que nosotros las llamamos acciones temporales o acción afirmativa, también se acostumbra a llamar, pero no sé, ya ahora le dice acciones especiales temporales, digamos, que es poner incluso una pequeña ventaja para el grupo discriminado, de manera que ese grupo pueda incorporarse a la vida en común, y después ya, cuando se alcanza ese objetivo, la ventaja se saca. Por ejemplo, estamos nosotros también empezando a trabajar en una ley trans, y una de las cosas bien fundamentales que necesitamos es que, digo nosotros en Iguales, es que las personas trans tengan posibilidad de acceder al trabajo, porque no las contratan. Y no los contratan. A los hombres trans, miren el machismo que hay, a los hombres trans los contratan bastante más que a las mujeres trans, porque a los hombres trans se les nota menos que eran mujeres, antes, así. Bueno, todo esto es una cosa terrible. Entonces, el cupo laboral trans es algo que es, claro, tú le estás dando ventaja a ellos, porque no necesariamente son personas, están compitiendo solamente los currículums, pero como están en desventaja y no lo eligen, entonces hay que decir, bueno, usted va a tener que elegir al menos 1% de su planta, va a tener que tener una persona trans. Eso es una medida especial temporal. Llevado esto a la literatura, se habla de que hay una literatura femenina. ¿Hay también una literatura gay o es una diferenciación artificial? O sea, yo soy un escritor gay. He leído a muchos otros escritores gays y lesbianas. Mi cultura, podríamos decir, es muy gay. O sea, desde Almodóvar, a Madonna, a, no sé, a Hockney, el pintor. O sea, por supuesto que he leído también a Tolstoy, a Dostoyevsky, y a Balzac, y a James, pero incluso James, podría decir uno hoy día, Henry James, es un escritor que podría considerarse que es parte de la cultura gay. Proust. Entonces, lo que pasa es que es por una definición, no es una etiqueta, no es un género, no es, literatura gay, entonces yo no la leo. ¿Qué pensarían ustedes si yo dijera, no sé, voy a poner un ejemplo, Kazuo Ishiguro, premio Nobel del 2017. Digo, no, yo no voy a leer a Kazuo Ishiguro porque es literatura heterosexual. Encontraría que yo soy un imbécil nomás, sencillamente, ¿no? Hay que ser un poco imbécil para pensar en esos términos. O yo no voy a leer a la Gabriela Mistral porque es literatura femenina. O no voy a leer a la Yourcenar, o a la no sé, a la Virginia Woolf, porque ¿de qué están hablando? Entonces, yo creo que, por ejemplo, la Virginia Woolf escribió una obra profundamente femenina. Pero esa es la grandiosidad, la magnificencia que tiene. Lo mismo que la Duras. Y por otra parte está la Yourcenar, que escribió una obra profundamente gay. O sea, no hay nada más gay en el mundo, gay, hombre gay, estoy diciendo, que Marguerite Yourcenar. Sus personajes hombres gays eran personajes como Adriano, personajes inolvidables, ¿te fijas? Entonces, el punto es que yo creo que sí existe la literatura gay, pero tal como existe la literatura heterosexual, tal como existe la literatura de mujeres, y eso es lo que está viéndose ahora. Por ejemplo, la literatura de mujeres en Chile tiene un boom impresionante, están siendo traducidas a muchos idiomas,
son mujeres que están escribiendo desde su ser femenino. Tú no le puedes pedir a un escritor que se traicione a sí mismo o sea, es como, tengo que escribir de hombres heterosexuales, católicos, blancos, para que me lean. No. Es como, ¿existe la literatura negra? Por supuesto que existe la literatura negra. Toni Morrison, Premio Nobel de Literatura. Literatura negra, y hay mucha honra. Y esa literatura es universal, porque eso es lo que tiene la literatura. Lo particular es el camino hacia la universalidad. Si no hubiera esa particularidad del personaje en sus circunstancias, que es capaz de dar vida a un mundo, sencillamente no habría universalidad. No se puede escribir desde la universalidad. Incluso Vargas Llosa, que uno dice ya, escritor más heterosexual, aunque escribió una novela gay que se llama, una novela con un protagonista gay que se llama La historia de Maita. Pero Vargas Llosa escribe todo lo que escribe por ser quien es, porque es peruano, porque estuvo en ese colegio, porque tuvo los problemas con su papá, porque, me explico, o sea, ¿existe la literatura chilena? Por supuesto que existe. ¿Existe la literatura judía? Por supuesto que existe. Ha existido siempre, es una gran contribución a la literatura universal. Existe la literatura irlandesa, por supuesto que existe, pero también es literatura en inglés. Entonces, a eso creo yo que... Esto, mira, último ejemplo. En el año 32, Borges escribió un ensayo que se llamaba El escritor argentino y la tradición, o algo así. Entonces, se preguntaba cuál era el papel del escritor argentino. Y él dijo, el escritor argentino puede y tiene una mucha mayor posibilidad de volverse el centro de la literatura que un escritor europeo. Y esto produjo mucha incomodidad y qué sé yo. Dijo, claro, porque somos excéntricos, y en lo excéntrico estamos viendo y transmitiendo una experiencia de vida y una forma de mirar que no está en el centro de la literatura. Entonces tú llegas a renovarlo, y es muy impresionante como la literatura de mujeres y la literatura LGBTI ha llegado a renovar el centro literario y a cambiar los códigos, y ahora hay incluso escritores que dicen todo es nicho, porque eso es lo que tú quieres ver, la realidad. O sea, una literatura que te oculta a mí me decían en los 90, me decían, oye, pero ¿por qué escribes de estas cosas y no lo va a leer nadie? Porque en el fondo a la gente lo que le gusta es leer cosas que sean como su propia vida. Y yo le decía, bueno, y es que yo no puedo escribir otra cosa. Y a la larga, yo creo que eso es lo que está ocurriendo, que sencillamente tú no puedes vivir engañándote y engañando a los lectores sobre tu mundo, tus intereses, Ahora, podría ser que yo fuera un hombre gay sencillamente que no me interesara. A mí me tocó muy fuerte en el sentido de este camino de identidad que tuve que desarrollar y luchar para llegar a ser quien soy, y por eso que marca tanto mi historia, ¿no? Y mis novelas. Yo tuve que luchar para llegar a ser quien soy, y eso me impulsa a seguir este tipo de historia y este tipo de narraciones. Entonces, sí, claro que hay una literatura gay, y aquel que no lea un libro porque supuestamente es literatura gay, condenado sea por los siglos de los siglos. Ahí me salió lo católico. Bueno, muchos de los asistentes que hay acá también son escritores aficionados, médicos y escritores, ¿ya? Así que te voy a comentar algunas cosas relacionadas con técnica. ¿Cuáles son las características que tú consideras que son esenciales para que un personaje sea un buen personaje dentro de una historia? ¿Qué es lo que debe tener como base? Un personaje debe tener personalidad. Tiene que ser un personaje. No hay nada peor que un personaje que no es nada, que no es, o que es un lugar común. Muchas veces los personajes entran y dicen, no, y Juanita entró, fue, vino y todo. Entonces, inmediatamente uno empieza a llenarlo con el lugar común. Y puedes decir, esta es una típica mujer de clase media o de clase alta. Yo no lo llena. El personaje, el buen personaje te tiene que llenar él a ti. Uno no lo tiene que andar llenando con sus particularidades.
sino que tiene que ser completamente al revés. Entonces tiene que tener personalidad, tiene que tener carácter, y ese carácter se tiene que reflejar. Todos tenemos aquí carácter. Vemos los tímidos, perdón, yo soy los extrovertidos, pero están los tímidos, están los que son cascarrabias, los que no, están los que son comilones, los que no son comilones, bueno, no sé, da lo mismo. Piensen ustedes cuando se encuentran con alguien la cantidad de juicios por segundo que uno desarrolla de solo mirar a la persona, de cómo anda vestida, de cómo saluda, de cómo gesticula. Todo eso tiene que estar, porque nosotros tenemos que ser capaces de imaginarnos a ese personaje tal cual es y no empezarlo a llenar con nuestras ideas preconcebidas de que es una mujer de 45 años. Y lo otro que tiene que tener, y que lo hemos hablado en el taller, tiene que tener un vector vital. Eso esto es un vector vital, es un invento ingenieril, pero el personaje tiene que estar arrojado hacia algo. El personaje, es que Amparo parece que tiene ahí se silencio. Entonces tiene que tener un anhelo. Nosotros en la vida no existimos en reposo, somos seres dinámicos. Estamos movilizados por algo, por una circunstancia, por un anhelo, por un pensamiento, por eso. Y eso creo que tiene que estar representado también en un personaje. Tiene que tener entonces personalidad y carácter y un vector vital. Algo que lo estamos viendo, porque finalmente si además si tus personajes no se mueven o no están, digamos, no tienen un interés en la vida, tampoco van a tener interés en la novela. Digamos. ¿Y cómo eliges el narrador de una historia? ¿Cuáles son los parámetros para escoger el narrador? Mira, eso yo lo dejo completamente al instinto. Lo dejo al instinto. Por ejemplo, Madre que está en los cielos, yo cuando me senté a escribirlo no sabía que lo iba a escribir en primera persona y sencillamente la primera frase que escribí fue esa, que decía: no deseo pasar por el final que me espera. Y ya, y listo, y ahí la voz quedó definida completamente. Y dije, bueno, pero ¿por qué una persona que va a morir dice esto? Digo yo. Entonces digo, bueno, ¿en qué circunstancia lo está diciendo? Entonces ahí me puse a pensar y dije, bueno, claro, ella tiene que estar escribiendo una suerte de diario o de memorias confesionales consigo misma, que puedan permitir ese tipo de lenguaje y esa voz. Así que no tengo... a veces, siento yo, no sé, pero a mí las primeras personas me sirven más para elucidar subjetividades, ¿no? Es la subjetividad, sobre todo de la primera persona narrador, la que finalmente también tiene un valor, es casi como un personaje, ¿no? Y en cambio las terceras personas, pienso yo que uno es un poco más equitativo entre los distintos personajes, y ahí va, digamos, claro, comprendiendo a cada uno de ellos, pero también dándole un espacio en que ellos mismos se van revelando. En la primera persona siempre los demás personajes se revelan a través de la mirada de la primera persona. Entonces, incluso cuando estamos contando un nuevo personaje que entra en la historia, lo estamos viendo desde esa subjetividad. Entonces, siempre la subjetividad del narrador es un elemento muy importante de la primera persona. En cambio, no tan así en la tercera. Ahora, en un relato, siempre el inicio y el desenlace son importantes. ¿Cuáles serían las características más fundamentales para estos dos momentos de la historia que sean atractivas para el lector? Yo pienso que en el inicio tiene que haber movimiento. Por ejemplo, un ejemplo siempre que digo de un mal inicio es una persona que se despierta en su cama en la mañana y piensa, o se ve en el espejo.
Muéstramelo entrando a un lugar, llegando a alguna parte, diciendo algo, no sé, no sé, como que creo que el sentido de esto que hablamos de lo dinámico, de que somos seres dinámicos, es esa dinámica, ese estar arrojado hacia algo, eso ojalá se viera representado en el primer párrafo, en la primera página, en las primeras páginas, ¿no? Que hubiera una sensación de un desplazamiento en la vida de un personaje. Ahora, en todo esto hay excepciones, hay grandes novelas que parten con una larga descripción de, por ejemplo, no sé, estaba pensando en Casa Desolada de Dickens, que parte con una larga descripción de Londres y del estuario y del río y de la neblina y del smog y bueno, y es maravilloso porque sencillamente uno siente como que Londres es como un ser vivo, ¿no? O la familia Wapshot de John Cheever también cuenta toda la llegada, cómo se llega a la finca de los Wapshot a través de una serie de caminos y que se pasa por un pequeño pueblo, qué sé yo. También lo que dice eso es el amor del tipo que está haciendo como una especie de viaje sagrado de vuelta a ese lugar de su infancia, ¿no? Entonces está contando como el anhelo ese que uno siente cuando va llegando a un lugar muy, muy, muy querido y también después muy dolido. Pero en general yo diría, claro, es eso, es que como que el personaje y su anhelo y su motivo, digamos, se revelen de alguna forma. Y en el final, yo creo que uno tiene que tener la sensación que al menos un ciclo de la vida se cerró, que algo terminó. No necesariamente todos los conflictos se resuelven ni nada, pero uno dice, se alcanza como un nuevo orden, ¿no? Y de ahí puede partir todo de nuevo. Pero creo que ahí hay algo que es interesante en las finales. Entonces, como decía, por ejemplo, en las novelas, casi siempre las novelas terminan a 3/4 partes y la última cuarta parte o quinta parte es como una especie de bajada así suave hasta cierta detención, ¿no? En los cuentos puede ser por knockout o cada vez más los cuentos son como epifanías, que hay un momento de revelación y que el personaje entiende algo y eso hace que para él la vida y la existencia de algún modo cambie de manera fundamental. Bueno, puedo dejar de consultarte sobre tus talleres que yo conocí muy bien. Cuéntanos en qué consisten los objetivos, cómo se puede acceder a ellos, porque hay mucha gente interesada acá en asistir. No, mira, los talleres, el taller es un ejercicio, por eso se llama taller, con mano a la obra, estamos escribiendo y comentamos lo que escribimos y nos vamos, y yo trato de entregar todos los conocimientos que he ido adquiriendo, porque claro, llevo muchos años leyendo sobre el arte de la ficción, ¿no? Casi todos los grandes escritores han escrito libros sobre el arte de la ficción. Y yo he ido acumulando cierta sabiduría en ese sentido. Y al mismo tiempo, mi experiencia como escritor, ¿no? Que yo puedo contar de la cocina, de los problemas, de cómo se enfrenta cuando uno tiene un problema, yo ya muchas veces lo he vivido antes. Pero también el crecimiento es muy grande entre las personas, ¿no? Porque se reconocen uno a otro como artistas, se leen seriamente los uno a los otros, se comentan sus obras con respeto, pero muchas veces con dureza, pero es esa sensación de rendirle a la literatura el respeto que se merece. Ese es un taller, creo yo. Es decir, bueno, la literatura es algo complejo, que tiene miles de elementos, o sea, como decía Julian Barnes, para ser escritor hay que hacer muchas cosas bien, no basta escribir bien. Hay que escribir bien, hay que ser buen observador, hay que ser buen psicólogo, hay que ser buen investigador. Bueno, muchísimas cosas, virtudes, no sé si llamarlo virtudes, pero aptitudes diferentes como para poder confluir en una obra. Entonces, lo que yo trato de enseñarles finalmente es
es hacer artista. Y hacer artista es un trabajo que requiere concentración, dedicación, rigor, como lo decía. Esa dimensión de pasar la valla del amateur, ¿no? Y que, ay, mira que escribo bonito. Y convertirse realmente en un artista integral que vea todos los elementos de la obra, por adelante, por arriba, esto que estábamos hablando de los principios, de los finales, de los personajes, de los narradores, y que sea capaz de pensar con toda su inteligencia y con toda su cultura en esa obra que está escribiendo. Bueno, Pablo, no nos hemos dado ni cuenta y nos hemos pasado 15 minutos del horario programado. Realmente ha sido muy entretenida esta conversación. Quiero agradecer tu generosidad por compartir tus experiencias, tus conocimientos literarios y tus emociones también, que es muy importante, y ha sido realmente una experiencia muy grata. No, yo les agradezco muchísimo a ustedes y les mando un abrazo, de nuevo, un agradecimiento por todo el trabajo que hacen en la salud de nuestra región, pero también en estos momentos tan difíciles como ha sido la pandemia. Muchas gracias. Ojalá otro momento podamos tener más tiempo para conversar, porque al final se nos fue la hora y cuarto volando. Sí, sí, son muy cortas realmente, así que muy agradecido, Pablo. Esperamos contar contigo en nuestra actividad. Estamos haciendo varias cosas en el Colegio Médico y esperamos contar contigo en una actividad próxima también. Así que, muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. y no se vayan porque ahora vamos a hacer un sorteo en que el colegio va a sortear 10 libros de Pablo Simonetti para que algún afortunado se lo lleve. Mónica. Los saludo a todos. Muchas gracias. Chao. Listo. Ya, Mónica. Ya, tenemos el sorteo y los ganadores son María Antonieta Besanilla, Daniel Tobar Ugalde, María Inés Medina Marín, Carlos Matamala, Mario Valenzuela, Amparo Aurora Ramírez, Felipe Andrés Medina Marín, Carlos Alegría, Hilda Julia Rojas Pizarro y María Elena Rudolfi. Ahí nos vamos a estar comunicando, les vamos a enviar un mail el fin de semana o el lunes, y para que ustedes nos envíen su dirección y celular. Bueno, ahí va a ir también el correo explicando los datos que vamos a necesitar. Así que les agradecemos a todos, muchas gracias por participar y felicitaciones a los ganadores de este libro. Gracias, Mónica. La próxima semana no tenemos reunión porque el viernes 16 es feriado, así continuamos al viernes siguiente, el 23, que la invitada es la novelista Montserrat Martorell. Al final de este ciclo les vamos a enviar una encuesta para preguntarle algunas cosas, su opinión sobre esta actividad y algunas otras cosas que queremos hacer y queremos conocer, obviamente, qué piensan. Así que al final del ciclo van a recibir todos los asistentes en su correo una encuesta que les agradeceríamos que nos contestaran para poder nosotros recibir un feedback necesario. ¿Ok? Muchas gracias por su asistencia y nos vemos entonces en 2 semanas más. ¿Ok? Que estén muy bien. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.